Mi esposo millonario me dejó todo y nada a nuestra hija. Ella y su marido pensaron que yo era una ama de casa y me demandaron por falsificación hasta que el juez me reconoció. ¿De verdad es usted? Estoy en el pasillo del tribunal mirando las puertas de roble de la sala de audiencias y escuchando a mi hija Caitlin de 30 años reírse detrás de ellas. Se está riendo de mí, de su pobre madre inculta que robó la herencia de su difunto padre. Ella no sabe que hace 25 años mi nombre aparecía en todas las publicaciones jurídicas de la costa este. No sabe que el juez Robert Mackenzie, que lleva este caso, fue en su día mi subordinado en prácticas. Pero yo sí lo sé, y ahora también me dan ganas de reírme, pero en lugar de eso, simplemente aprieto el bolso y abro la puerta. La sala del tribunal es pequeña, huele a madera vieja y polvo de papel. Caitlin está sentada a la mesa con su abogado, Derrick Holloway, un hombre de 35 años con el pelo engominado que parece recién salido de la Facultad de Derecho y muy orgulloso de su corbata Burdeos. Junto a Caitlin está sentado su marido, Travis, gerente de un concesionario de coches, con una amplia sonrisa y zapatos baratos. Le susurra algo a su hija, que se ríe tontamente, tapándose la boca con la mano. Ambos me miran como si fuera una anciana lamentable que está a punto de recibir su merecido. Me siento a mi mesa. No he traído abogado. ¿Para qué? Conozco este juego mejor que nadie en esta sala. Holloway se da cuenta de que estoy sola y su sonrisa se hace aún más amplia. Se inclina hacia Caitlin y le dice algo, y ella siente con satisfacción. Tengo 54 años. Mi cabello canoso está recogido en una cola de caballo. No llevo ni una pizca de maquillaje. Llevo un sencillo vestido gris que compré en una tienda de descuento hace unos 10 años. Parezco una ama de casa típica que se pasa la vida limpiando y cocinando. Así es como me ve Caitlin, así es como siempre me ha visto. La puerta detrás del juez se abre y Robert Mackenzie entra en la sala. Ha envejecido, tiene el pelo canoso y arrugas alrededor de los ojos, pero su andar sigue siendo el mismo, seguro. Se sienta, abre la carpeta con los documentos y comienza a leer. Veo cómo su mirada se desliza por las líneas y luego se detiene. Levanta la vista y me mira. Su rostro palidece, de verdad palidece, como si hubiera visto un fantasma. ¿Ashley Creswell? Pregunta en voz baja. ¿Es usted? Sí, su señoría, respondo con calma. Soy yo. La sala se queda en silencio. Caitlin deja de reír. Holloway me mira fijamente, luego al juez. Travis frunce el ceño sin entender lo que está pasando. He oído que usted... Mackenzie se calla, luego carraspea. He oído que dejó la práctica. Sí, asiento con la cabeza. Hace 25 años. Me mira durante unos segundos más y luego vuelve a los documentos, pero sus manos tiemblan ligeramente. Lo veo y comprendo que lo recuerda. Recuerda cómo gané el caso en el que él era mi pasante. Recuerda cómo destrocé los argumentos de la parte contraria en 20 minutos. Recuerda que no perdí. Caitlin se inclina hacia Holloway y le susurra algo con tono severo. Él se encoge de hombros, pero su confianza ya no es tan firme. Caso número 4872, anuncia el juez Mackenzie, Caitlin Daughtry contra Ashley Creswell. Recurso contra el testamento de Marcus Daughtry. Holloway se levanta, endereza los hombros y comienza su discurso. Habla de cómo manipulé a mi difunto marido, de cómo utilicé su enfermedad para obligarle a reescribir el testamento a mi favor. Habla de que Marcus siempre quiso a su hija, de que quería dejarle todo, pero que yo me entrometí. Habla de que soy una simple ama de casa sin estudios, sin carrera, sin méritos, y que la única forma en que podría haber conseguido tal patrimonio es mediante el engaño. Me siento y escucho. No interrumpo, no discuto, solo escucho.
Caitlin me mira con triunfo en los ojos. Cree que ha ganado. Piensa que ahora el juez fallará a su favor y yo me quedaré sin nada. Marcus murió hace 6 meses, cáncer de páncreas rápido y cruel. Pasó los últimos 3 meses en casa porque no quería ir al hospital. Yo lo cuidaba. Caitlin venía cada 2 semanas. Se quedaba 1 hora y luego se iba. No podía ver cómo moría su padre. Nina, mi hija de 16 años, se sentaba con él durante horas. Le leía en voz alta, le cogía la mano. No le daba miedo la muerte. Temía perder a su padre, pero no temía estar a su lado. Una semana antes de morir, Marcus llamó al notario, reescribió su testamento, me dejó todo, la casa, el negocio, las cuentas. Caitlin recibió $1 simbólico y una nota. Mi hija debe aprender a valorar lo que se gana con el propio esfuerzo. A Nina le dejó un fondo fiduciario para su educación, $150,000 que podrá utilizar cuando entre en la universidad. Caitlin no lo creyó. Vino a verme una semana después del funeral y me gritó que yo lo había planeado todo, que había lavado el cerebro a su padre, que había arruinado su vida. Travis estaba detrás y asentía con la cabeza apoyando cada una de sus palabras. Y luego presentaron una demanda. Holloway termina su discurso y se sienta. El juez Mackenzie me mira. Señora Creswell, ¿quiere decir algo? Me levanto, saco una carpeta con documentos de mi bolso y la pongo sobre la mesa. Su señoría, el testamento se redactó en presencia de 2 testigos y un notario. La documentación médica del difunto Marcus Daughtry confirma que en el momento de redactar el testamento era plenamente capaz. El informe psiquiátrico, obtenido 2 días antes de redactar el testamento, también confirma su lucidez mental. Holloway se levanta. Señoría, estos documentos pueden ser falsos. El juez Mackenzie le lanza una mirada fría. Señor Holloway, ¿acusa usted al notario y a los médicos de falsificar documentos? Holloway palidece. No, señoría, pero... Entonces siéntese. Miro a Caitlin. Ella aprieta los labios, su rostro enrojecido por la ira. Travis le susurra algo al oído y ella siente bruscamente. El juez Mackenzie deja los documentos y me mira de nuevo. Señora Creswell, tengo una pregunta. ¿Por qué su nombre no ha aparecido en los círculos jurídicos durante los últimos 25 años? Porque dejé la práctica para criar a mi hija. Él asiente lentamente. Usted era una de las mejores abogadas corporativas que he conocido. ¿Por qué se fue? Porque mi familia era más importante que mi carrera. Caitlin se levanta bruscamente. Eso es mentira, nunca valoraste a la familia. Siempre fuiste fría e indiferente, tú. Señora Daughtry, siéntese, la interrumpe el juez, pero ella no se sienta. Me mira con odio. Destruiste mi vida. Me has quitado todo lo que me pertenecía y ahora te haces la víctima. No respondo. Solo la miro y de repente veo en sus ojos no odio sino dolor, un dolor profundo y antiguo que ha ocultado durante años. Cree que no la quiero. Piensa que nunca la he querido. El juez Mackenzie anuncia un receso. Caitlin sale de la sala dando un portazo. Travis corre tras ella. Holloway recoge los papeles con las manos temblorosas. Me quedo sentada. Saco el teléfono y le escribo a Nina. Todo va bien, no te preocupes. Ella responde al instante. Mamá, ¿y si gana? Miro el mensaje y no sé qué responder, porque Caitlin no puede ganar este caso, pero ya ha perdido algo mucho más importante. La segunda vista se fija para dentro de una semana. Durante este tiempo he releído todos los documentos 3 veces, aunque sabía que no había ningún error en ellos. El testamento estaba redactado de forma impecable. Marcus lo firmó en presencia de un notario y 2 testigos, nuestro vecino, el jubilado Carl Westbrook, y nuestro médico de cabecera, el doctor Elliot Chen. Ambos declararon por escrito que Marcus estaba en pleno uso de sus facultades mentales, era consciente de lo que hacía y no estaba bajo presión. Holloway
No tenía ninguna posibilidad. Lo vi durante la primera sesión, cuando intentó demostrar que la documentación médica estaba incompleta. No conocía las normas procesales, se confundía con las fechas. Sus mociones estaban redactadas de forma tan descuidada que el juez Mackenzie ni siquiera ocultó su irritación. Pero Caitlin no lo vio o no quiso verlo. En la segunda vista, Holloway intentó llamar a una testigo, una tal Glenda Morrison, que supuestamente había cuidado de Marcus durante los últimos meses. Yo no conocía a ninguna Glenda Morrison. Marcus murió en casa, yo misma lo cuidé, a veces Nina me ayudaba, no había ninguna cuidadora externa. El juez Mackenzie pidió documentos que confirmaran que esa mujer realmente había trabajado en nuestra casa. Holloway comenzó a buscar algo apresuradamente en las carpetas, pero no encontró nada. Entonces el juez preguntó la dirección de Glenda Morrison. Holloway dio una dirección que resultó ser la de una casa ya demolida en el condado vecino. Señor Holloway, dijo el juez con frialdad, si vuelve a intentar presentar un testigo falso ante el tribunal, consideraré la posibilidad de retirarle la licencia. Caitlin palideció. Travis le susurró algo rápidamente a Holloway. Este hizo un gesto con la mano y la sesión terminó. La moción fue denegada. El caso se cerraría en la siguiente sesión, 2 semanas después. Volví a casa y encontré a Nina en la cocina. Estaba sentada a la mesa, mirando fijamente el teléfono, con el rostro enrojecido por las lágrimas. ¿Qué ha pasado?, le pregunté. Levantó la vista y se secó la nariz con la manga. Caitlin ha llamado. Dice que estás destrozando su vida, que papá nunca le habría dejado nada si no fuera por ti. Me senté frente a ella. Nina, tu padre tomó esa decisión por su cuenta. Yo no intervine. ¿Y por qué lo hizo?, preguntó en voz baja. Porque solo le dejó $1. Porque quería que ella entendiera algo importante. ¿Qué? No respondí. No sabía cómo explicarlo. Marcus me dijo una semana antes de morir. Caitlin cree que el dinero es lo único que importa. Nunca ha trabajado por nada más. Quiero que aprenda. Pero sonaba cruel y no estaba segura de que Caitlin lo entendiera alguna vez. A la mañana siguiente, Nina vino a verme mientras preparaba el desayuno. Mamá, hay un hombre cerca de nuestra casa. Estaba haciendo fotos. Me acerqué a la ventana. Junto a la valla había un hombre de unos 45 años, vestido con vaqueros y una chaqueta oscura, con una cámara. Estaba fotografiando nuestra casa y luego anotaba algo en un cuaderno. ¿Quién es?, preguntó Nina. Un detective privado, respondí con calma. ¿Lo ha contratado Caitlin? Asentí con la cabeza. Nina apretó los puños. Eso no está bien. No tiene derecho. Sí lo tiene. Es legal. Uf, pero nos está espiando. Está haciendo su trabajo. Nina salió al porche. Vi por la ventana cómo se acercaba al hombre y le decía algo. Él sonrió, respondió algo. Ella hizo un gesto con la mano y volvió a entrar en casa. ¿Qué le has dicho?, le pregunté. Que está perdiendo el tiempo, que tú no has hecho nada malo. El hombre estuvo cerca de nuestra casa durante 3 días más. Luego desapareció, pero una semana después Nina me contó que lo había visto cerca de la escuela, hablando con una vecina, la señora Talbot, una anciana que siempre sabía todo sobre todos en el barrio. Mamá, ¿y si encuentran algo malo?, preguntó Nina esa noche. Estábamos sentadas en la cocina, yo cortaba verduras para la ensalada y ella hacía los deberes. No hay nada malo, respondí, pero tú eras abogada, defendías a grandes empresas. Quizás alguien se sintió ofendido. Es posible. Ella me miró, esperando que continuara, pero no añadí nada más. Había cosas de las que no quería hablar, casos que llevé hace 25 años. Gente que perdió por mi culpa. Eso era cosa del pasado y trataba de no pensar en ello, pero Caitlin pensaba en ello. Caitlin investigaba. Esa noche llamó a Nina. Oí a Nina hablar en su habitación, con la voz ora alta, ora baja.
Luego se abrió la puerta y salió con el rostro mojado por las lágrimas. Caitlin dice que manipulaste a papá, que siempre fuiste fría, que le obligaste a cambiar el testamento. Eso no es cierto, dije en voz baja. ¿Cómo voy a saberlo?, exclamó Nina. ¿Cómo voy a saber qué es verdad y qué no? Nunca me cuentas nada. ¿Por qué dejaste tu trabajo? ¿Por qué ocultaste quién eras? ¿Por qué papá no le dejó nada a Caitlin? No sabía qué responder. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Quizás Caitlin tenga razón, continuó Nina. Quizás solo querías el dinero. Quizás nunca nos quisiste. Nina, ¿por qué dejaste el trabajo?, exclamó. Si tenías tanto éxito, ¿por qué lo dejaste todo? Porque quería estar con vosotros. Eso no es una respuesta. Corrió a su habitación y dio un portazo. Me quedé en la cocina mirando el pasillo vacío. Me temblaban las manos. Dejé la abogacía cuando Caitlin tenía 5 años. Antes trabajaba 16 horas al día, viajaba por trabajo, me perdía cumpleaños y fiestas. Marcus intentaba apoyarme, pero yo veía cómo Caitlin crecía sin mí, cómo dejaba de preguntar cuándo volvería, cómo se acostumbraba a mi ausencia. Un día volví de otra vista judicial y encontré a Caitlin en el suelo del salón. Estaba dibujando algo con lápices. Me acerqué y vi el dibujo, nuestra familia, Marcus, Caitlin y un espacio vacío donde debería estar yo. ¿Por qué no has dibujado a mamá?, le pregunté. Caitlin me miró sorprendida. ¿Pero tú no vives aquí? Al día siguiente presenté mi renuncia, pero Caitlin no lo recordaba o no quería recordarlo. Para ella yo siempre había sido simplemente una madre que se quedaba en casa, cocinaba, limpiaba y no tenía vida propia. No sabía que había renunciado a mi carrera por ella. No sabía que había sido la decisión más difícil de mi vida y ahora pensaba que le había robado su herencia. Por la noche recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Un minuto después recibí un mensaje. Soy Lenny Gross. Necesito hablar con usted. Borré el mensaje. Al día siguiente volvió a llamar. Luego, otra vez. Finalmente contesté. ¿Qué quiere? Señora Creswell, trabajo para su hija. Ella quiere saber la verdad sobre usted. La verdad está en los documentos judiciales. Él se rió. Usted sabe a qué me refiero, su pasado, los casos que llevó, las personas que sufrieron por sus decisiones. Eso fue hace mucho tiempo, pero ellos lo recuerdan. Colgué el teléfono. Me temblaban las manos. Él lo sabía. Sabía de los casos que yo intentaba olvidar, de las personas a las que había destruido en los tribunales por el dinero de mis clientes. Esa noche Nina nos salió a cenar. Llamé a su puerta, pero no respondió. Abrí la puerta y la vi en la cama con la cara hundida en la almohada. Nina, tenemos que hablar. No se movió. Sé que Caitlin te llama. Sé lo que te dice. Pero eso no es toda la verdad. Entonces cuéntamela toda. Se incorporó y me miró con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Cuéntame por qué dejaste el trabajo. ¿Por qué papá no le dejó nada? Cuéntamelo todo. Me senté en el borde de la cama. Cuando era abogada hacía cosas de las que no me siento orgullosa. Defendía a personas que no merecían ser defendidas. Ganaba casos que debía perder. Era buena en mi trabajo, demasiado buena. ¿Y luego qué pasó? Entonces me di cuenta de que estaba perdiendo a Caitlin, que mi trabajo se había vuelto más importante que mi familia. Y entonces me asusté y me fui. Nina me miró fijamente durante un largo rato. ¿Y Caitlin lo sabe? No. ¿Por qué no se lo has contado? Porque temía que no lo entendiera. No lo entendió de todos modos, dijo Nina en voz baja. Sabía que tenía razón, pero ya era demasiado tarde para cambiar nada. A la mañana siguiente encontré un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había una fotografía, un viejo recorte de periódico. El titular decía: la abogada Ashley Creswell gana el caso contra la familia del trabajador fallecido. Debajo del titular había una foto mía
de hacía 25 años. Estoy de pie frente al tribunal con un traje de negocios y una sonrisa fría en el rostro. En el reverso de la foto había una nota escrita a mano. Caitlin lo sabrá todo. Lenny Gross llamó 3 días después de recibir el sobre. No quería contestar. Volvió a llamar y luego envió un mensaje. Tu hermana quiere hablar contigo. Vivian. La última vez que nos vimos fue hace 7 años en el funeral de nuestra madre. Entonces, la conversación terminó con gritos en el pasillo del hospital. Ella me acusaba de indiferencia, de que mamá hubiera muerto sola. Después de eso, silencio. 7 años de silencio. Y ahora, de repente, reapareció. A la mañana siguiente, Nina mostró una publicación en las redes sociales. Caitlin publicó una foto en la que aparece sentada en una cafetería junto a una mujer de unos 50 años con el pelo corto y canoso y rasgos afilados. La leyenda de la foto decía: por fin conocí a mi tía Vivian. Aprendí muchas cosas interesantes sobre mi madre. ¿Es tu hermana?, preguntó Nina, un gesto de asentimiento en lugar de respuesta. ¿Por qué nunca me has hablado de ella? Porque no tenemos nada de qué hablar. Pero es tu hermana. No todos los parientes son familia, Nina. La chica la miró sin comprender, pero no le apetecía dar explicaciones. Contarle cómo Vivian siempre me envidiaba, cómo me culpaba de todos sus fracasos, cómo suspendió 2 veces los exámenes de abogacía y después dijo que mis padres habían gastado todo el dinero en mi educación, por lo que a ella no le había alcanzado. No era cierto. Mis padres pagaron lo mismo por ambas. La diferencia era simple. Una estudiaba y la otra faltaba a clase para ir de fiesta. Y luego vinieron las acusaciones. Esa noche sonó un número desconocido. Mi mano se extendió hacia el teléfono. «Ashley», dijo una voz grave y un poco ronca, una voz que no había oído en 7 años. «Vivian». «¿Cómo estás, hermanita?» «¿Qué quieres?» Una risa como respuesta. Directa al grano como siempre, nada ha cambiado. «No tengo tiempo para juegos». «Lo sé, nunca has tenido tiempo para nada más que para el trabajo. Y de repente te convertiste en ama de casa. Lo dejaste todo por los pañales. El teléfono casi se rompió en mi mano apretada. Si llamaste para ofenderme, no sigas. Llamé para advertirte. Caitlin está buscando información y yo la estoy ayudando. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Siempre has pensado que eres mejor que todos, que eres la única que puede tener éxito. Y yo no valgo nada, ¿verdad? Nunca has sido así. Mientes. Siempre me has mirado por encima del hombro. Ni siquiera visitaste a mamá antes de que muriera porque estabas ocupada con tu maravillosa carrera. Eso fue un golpe bajo. Mamá murió de un derrame cerebral hace 7 años. Vivía en una residencia de ancianos en el estado vecino. Vivian insistió en ello sin consultar a nadie. Cuando llegó la llamada del hospital, pasaron 6 horas de viaje. Mamá ya no estaba consciente. Murió al día siguiente sin recuperar el conocimiento. Vivian gritó entonces en el pasillo que era por la indiferencia de su hermana mayor. Sabes que eso no es cierto. Lo sé. ¿Quién de nosotras ha cuidado de mamá estos últimos años? ¿Quién la ha llevado al médico? Tú misma decidiste enviarla a esa residencia, sin discutirlo, porque tu ayuda es dinero, siempre dinero. Pensabas que podías comprar tu libertad. Vivian, testificaré en el juicio, contaré cómo eras, fría, calculadora, cómo abandonaste a mamá por tu carrera. Caitlin tiene que saber la verdad. Eso no es cierto, esa es tu versión. Entonces, demuéstrame que me equivoco. El teléfono colgó, le temblaban las manos, pero no por miedo, por rabia, una rabia auténtica y ardiente que no había sentido en años. No desde que se cerró el último caso en el tribunal y el título de abogada acabó en un cajón. Nina entró en la cocina y se quedó paralizada.
Mamá, ¿estás bien? Sí. ¿Quién llamaba? La tía Vivian. ¿Qué quería? No hubo respuesta. No quería involucrar a Nina en esta pelea, pero la chica ya estaba metida en ella. Todos estaban metidos en ella. 2 días después, Nina llegó a casa antes de lo habitual. Estaba podando las rosas en el jardín cuando oyó un grito procedente de la casa. Mamá, rápido, estaba en el salón, con el teléfono en la mano y la cara roja. Acabo de oír a Travis, hablaba con alguien cerca de nuestra casa. Pasaba por allí y lo escuché. ¿Qué decía? Hablaba de deudas, de un tal Wade. Dijo que era la última oportunidad, que la vieja tenía que pagar. Le tendió el teléfono. ¿Lo has grabado? La chica asintió. Puse la grabadora cuando oí su voz. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Travis se oía clara, aunque ligeramente amortiguada por el ruido de la calle. Escucha, Wade, la deuda ya supera los 230,000. Estoy trabajando en ello. La vieja tiene un montón de dinero, solo es cuestión de tiempo. No quiere pagarlo voluntariamente. Por eso vamos a ir a juicio. En cuanto ganemos, lo recuperarás todo. Te lo prometo, 1 mes más, 2 como mucho. La grabación había terminado. Nina se quedó con los ojos muy abiertos. Está utilizando a Caitlin. La ha empujado a presentar la demanda no por ofensa, sino por las deudas. Todo encajaba. Travis siempre había sido un jugador, Marcus lo recordaba, pero parecía que solo se trataba de pequeñas apuestas en partidos de fútbol. $230,000 ya no son una bagatela, es dinero peligroso, gente peligrosa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Nina. No hubo respuesta, pero la comprensión llegó con claridad. Había que averiguar más sobre Wade Carmichael, sobre lo profundo que Travis se había metido en ese lío, y lo más importante, si Caitlin sabía de las deudas de su marido. Esa noche, cuando Nina se fue a dormir, el portátil se abrió solo. Wade Carmichael resultó ser un corredor de apuestas clandestino con conexiones con el crimen organizado. Varios artículos en los periódicos locales mencionaban su nombre en el contexto de las apuestas ilegales en eventos deportivos, pero nada grave, ni arrestos ni acusaciones. Cauteloso, peligroso. La pantalla se apagó sentado en la oscuridad pensando. Si le contaba a Caitlin lo de las deudas de Travis, no me creería. Lo consideraría otra manipulación más. Pero si no le decía nada, ella seguiría con ese asunto condenado al fracaso y arruinaría su vida por las deudas de su marido. A la mañana siguiente llamaron a la puerta a las 9. Caitlin estaba en el porche con el rostro impasible. «Tenemos que hablar». Entró sin que la invitaran y se dirigió al salón. ¿Sobre qué? La pregunta sonó más tranquila de lo que se sentía por dentro. Sobre la tía Vivian. Me ha contado cosas que tú nunca me has dicho. ¿Qué cosas? Que abandonaste a la abuela antes de que muriera, que siempre has antepuesto tu carrera a tu familia, que eres una manipuladora que sabe cómo conseguir lo que quiere. ¿Y le crees a ella y no a mí? Es mi tía, no tiene motivos para mentir. Oh, sí los tiene, más de los que crees. Caitlin cruzó los brazos sobre el pecho. Entonces explícamelo. Respiró hondo. Vivian me envidia desde el día en que los resultados de los exámenes de acceso fueron diferentes. Me culpa de todos sus fracasos y ahora te está utilizando para vengarse. Siempre haces lo mismo, culpas a los demás, pero nunca reconoces tus propios errores. Caitlin, Vivian ha aceptado testificar en el juicio. Hablará de tu carácter inmoral, de cómo manipulabas a la gente por dinero. Ella no sabe nada de mi vida. Sabe más que yo, porque tú nunca me has contado nada. Caitlin se giró hacia la puerta, pero Nina bajó las escaleras con un papel en la mano. Caitlin, espera. Su hermana mayor se volvió. ¿Qué? Nina le tendió el papel. Es una carta de papá. La encontré entre tus cosas cuando vine a recoger los libros la semana pasada.
Perdona por cogerla sin permiso, pero me pareció que era importante. Caitlin cogió el papel, lo abrió, empezó a leer. Su rostro cambió, pasando de la ira a la sorpresa y luego al dolor. Marcus le había mostrado esta carta un año antes de morir. Se la había escrito a Caitlin, pero nunca la envió. Decía que estaba esperando el momento adecuado. En ella hablaba de renunciar a su carrera por su hija, sobre cómo podría haberse convertido en el mejor abogado corporativo del país, pero eligió la maternidad sobre que quería que ella lo entendiera cuando creciera. Caitlin terminó de leer, levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque temía que no lo entendieras. Yo se calló apretando la carta. Luego se dio la vuelta bruscamente y salió dando un portazo. Nina se acercó. Tenía la carta en el cajón de la mesa. No quería buscarla, pero cuando vino a recoger los libros, la vio por casualidad. Algo amargo y malicioso bullía en su interior. Caitlin lo sabía. Sabía lo de la carta todo este tiempo, pero nunca lo había mostrado. Había visto las palabras de su padre, pero decidió ignorarlas. Decidió creer a Vivian, a Travis, a cualquiera menos a su madre. Las lágrimas no salían. Ya no quería llorar, quería luchar, recuperar esa parte de sí misma que había enterrado 25 años atrás, aquella Ashley Creswell que no perdía. Esa noche llamó a un viejo colega, Liam Page. Él seguía ejerciendo en Nueva York y tenía contactos por todas partes. ¿Ashley? Sorpresa en su voz. ¿Cuántos años han pasado? 25. He oído que dejaste la práctica. Sí, pero ahora necesito ayuda. ¿Qué ha pasado? Le contó lo de la demanda, lo de Vivian, lo de Travis y sus deudas en unos 10 minutos. Necesito información sobre Wade Carmichael, todo lo que puedas encontrar. Liam se quedó en silencio durante unos segundos. Ashley, son gente peligrosa. Lo sé. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto? No quiero, pero tengo que hacerlo. Un suspiro al otro lado del teléfono. Está bien, dame una semana. El teléfono cayó sobre la mesa, afuera estaba oscureciendo. Nina estaba sentada en su habitación, haciendo los deberes. Todo parecía normal, tranquilo, pero por dentro se estaba gestando una tormenta. ¿Caitlin quería guerra? La tendría. La tercera reunión estaba prevista para el miércoles a las 10 de la mañana. Nina pidió acompañarme, quería estar allí, quería apoyar, no se lo negué. Quizás realmente necesitaba ver todo eso con sus propios ojos. Llegamos 15 minutos antes de que comenzara. La sala del tribunal tenía el mismo aspecto que antes. Madera vieja, techos altos, olor a polvo de papel. Caitlin ya estaba sentada en su mesa junto con Holloway y Travis. No nos miró cuando entramos. Travis nos echó un vistazo rápido y luego apartó la mirada. Holloway hojeaba unos papeles y parecía tenso. En su mesa había otra mujer, Vivian. Me miraba directamente con una sonrisa fría en el rostro. Tenía el pelo corto, canoso, peinado cuidadosamente hacia atrás. Llevaba un traje de negocios de color azul oscuro. Parecía segura, orgullosa, lista para la batalla. Nina me apretó la mano. ¿Mamá es ella? Sí, no se parece a ti. Nunca nos hemos parecido. El juez Mackenzie entró y todos se pusieron de pie. Se sentó, miró los papeles y luego a la sala. Caso número 4872. Continuamos con la vista. Señor Holloway, ¿tiene algún testigo? Holloway se levantó. Sí, su señoría, la defensa llama a Vivian Creswell. Vivian se dirigió al estrado. Su paso era firme, sus manos no temblaban cuando puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Holloway se acercó con los papeles en la mano. Señora Creswell, usted es la hermana de la acusada, Ashley Creswell, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan sin hablarse? 7 años, desde el día en que murió nuestra madre. ¿Puede contarle al tribunal cómo era su relación con su hermana?
Vivian se volvió hacia mí y me miró directamente a los ojos. Ashley siempre fue ambiciosa. Su carrera era lo más importante para ella. Cuando nuestra madre enfermó, Ashley estaba ocupada con sus asuntos. Enviaba dinero, pero nunca venía a verla. Incluso cuando mamá ingresó en una residencia de ancianos, Ashley no encontró tiempo para visitarla. ¿Y cómo murió su madre? Mamá murió de un derrame cerebral. Ashley llegó al hospital 6 horas después de la llamada. Mamá ya no estaba consciente. Nunca escuchó el adiós de su hija. Holloway asintió. ¿Cree usted que su hermana es capaz de manipular a los demás? Protesto, su señoría, me levanté. Es una suposición, no un hecho. El juez Mackenzie miró a Holloway. Reformule la pregunta. Holloway carraspeó. ¿Ha visto ejemplos de cómo su hermana manipulaba a la gente? Vivian sonrió. Sí, cuando éramos más jóvenes, ella siempre sabía cómo conseguir lo que quería. Nuestros padres le prestaban más atención, le daban más dinero para su educación. Les convenció de que yo no era capaz de seguir una carrera jurídica y cuando suspendí los exámenes no me apoyó. En cambio, me dijo que era culpa mía. Era extraño escuchar eso. No era ofensivo, solo extraño. Vivian estaba inventando una historia que nunca había existido. Nuestros padres pagaban lo mismo por las dos. Nadie convenció a nadie. Ella misma suspendió los exámenes porque no estudiaba, pero ahora lo contaba de forma tan convincente que incluso Caitlin asintió con la cabeza mientras la escuchaba. Gracias. No hay más preguntas. Holloway se sentó. El juez Mackenzie me miró. Señora Creswell, ¿desea hacer alguna pregunta a la testigo? Me levanté. Me acerqué al estrado. Vivian me miraba desafiante. Señora Creswell, usted afirma que mis padres gastaron más dinero en mi educación. ¿Puede confirmarlo con documentos? Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Tiene extractos bancarios, recibos, algún documento que demuestre que mis padres me pagaron más que a usted? No, pero... Entonces es solo una suposición suya, no es un hecho. Ella apretó los labios. También afirma que no visité a mi madre en la residencia de ancianos. ¿Sabes que mi madre fue allí por decisión tuya, sin consultarme? Necesitaba cuidados. Sí, pero no me preguntaste si podía ayudar. Simplemente tomaste la decisión por tu cuenta, la enviaste a esa residencia y luego me acusaste de indiferencia. Vivian se quedó en silencio. Una pregunta más. Dijiste que llegué al hospital 6 horas después de la llamada. ¿Sabes que vivía a 6 horas de distancia de esa residencia? Lo sé. Entonces, ¿cómo podría haber llegado antes? No respondió. También afirmas que convencí a mis padres de que no eras capaz de dedicarte a la carrera de derecho. ¿Puedes citar al menos una conversación concreta en la que yo dijera eso? Vivian abrió la boca y luego la cerró. Fue hace mucho tiempo. Es decir, no puedes citar ninguna conversación concreta, ningún momento concreto, solo su sensación subjetiva de que eso ocurrió. Sé lo que ocurrió. Usted sabe lo que sintió. Eso no es lo mismo que los hechos. Me volví hacia el juez. Su señoría, la testigo, no aporta hechos, solo suposiciones personales basadas en viejos resentimientos. Solicito al tribunal que descarte su testimonio por ser infundado y estar teñido de emotividad. El juez Mackenzie asintió. La testigo puede retirarse. Vivian se levantó y se dirigió a su asiento. Tenía el rostro enrojecido y los puños apretados. Caitlin la miró y luego me miró a mí. En su rostro se reflejaba la confusión. Holloway se levantó de nuevo. Su señoría, la defensa desea llamar a otro testigo. Señor Holloway, lo interrumpió el juez. ¿Cuántos testigos más tiene? Bueno, técnicamente, responda con claridad. No hay más, su señoría. Entonces pasemos a las alegaciones finales. Señora Creswell, ¿desea añadir algo? Me levanté de nuevo.
Sentía que mi corazón latía con fuerza, pero mis manos no temblaban. Mi voz era tranquila y firme. Era una sensación familiar, estar en el tribunal, tener el control de la situación, saber que cada palabra tenía peso. Su señoría, este caso estaba condenado al fracaso desde el principio. Los demandantes no tienen ninguna prueba de que el testamento se redactara bajo coacción o manipulación, de acuerdo con el artículo 37, apartado 2 de la Ley de Sucesiones. El testamento se considera válido si el testador era capaz de actuar en el momento de su redacción. La documentación médica presentada ante el tribunal confirma la plena capacidad jurídica del difunto Marcus Dautris, de conformidad con el artículo 41, apartado 1 de la misma ley. Los testigos confirman la ausencia de coacción. Todo lo que los demandantes pueden aportar son insultos personales y suposiciones que no tienen validez jurídica. Holloway intentó levantarse, pero el juez lo detuvo con un gesto. Pero continuó volviéndose hacia Caitlin. Si mi hija quiere hablar en el lenguaje de las emociones y no en el de la jurisprudencia en un tribunal, entonces permítanme mostrarle lo que realmente vale su verdad sobre mí. Sacó una carta de la carpeta, la misma que Nina había encontrado entre las cosas de Caitlin. Su señoría, solicito que se lea esta carta en voz alta. Es una carta del difunto Marcus Daughtry a su hija Caitlin, escrita un año antes de su muerte. Si su hija quiere emociones en el tribunal, aquí tiene la verdad emocional. El juez Mackenzie tomó la carta, la miró y luego comenzó a leer. Mi querida Caitlin, te escribo esta carta porque quiero que entiendas algo importante. Tu madre lo dejó todo por ti. Cuando naciste, era una de las mejores abogadas corporativas de Nueva York, ganó 78 de 90 casos, su nombre aparecía en todas las publicaciones jurídicas, sus socios le auguraban un puesto directivo en la empresa, podría haber sido la mejor del país, ganar millones, pero ella eligió ser madre, eligió estar contigo. Cuando tenía 5 años llegó a casa y dijo que dejaría el trabajo. Le pregunté por qué. Me enseñó un dibujo tuyo de nuestra familia en el que ella no aparecía. Dijo, no quiero ser un fantasma en la vida de mi hija, quiero ser una madre de verdad. Al día siguiente escribió una carta de renuncia. Quiero que lo entiendas cuando crezcas. Ella te quería más que a su carrera, más que a sus ambiciones, más que al éxito, y quiero que lo valores. Con amor, tu padre. Se hizo el silencio en la sala. Incluso Holloway dejó de hojear los papeles. Caitlin se quedó inmóvil con el rostro pálido como la cera. Travis jugueteaba nerviosamente con el bolígrafo. Vivian miraba al suelo. Renuncié a mi carrera y a mi futuro, dijo en voz baja pero con claridad, para que Caitlin oyera cada palabra, porque amaba a mi hija. Renuncié a aquello por lo que había estudiado durante 6 años, aquello por lo que no había dormido por las noches, preparándome para los juicios, aquello que me daba un nombre, un estatus, dinero, y ahora el precio por todo lo que había hecho por ella, una demanda judicial de su propia hija. Caitlin se levantó de repente, la silla traqueteó detrás de ella. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su voz temblaba. ¿Por qué tuve que enterarme por una carta de mi padre? Porque temía que no lo entendieras, que lo tomaras como un reproche, que dijeras que nadie te había pedido que sacrificaras tu carrera. Siempre has tenido miedo, siempre te has escondido tras el silencio. Me niego, intervino Holloway, levantándose. Su señoría, este no es lugar para disputas familiares. El juez Mackenzie lo miró con frialdad. Señor Holloway, usted fue quien llevó este caso a los tribunales. Usted lo convirtió en una batalla pública. Usted llamó a un testigo que habló de emociones en lugar de hechos. Ahora escuche las consecuencias. Continúe, señora Creswell. Se volvió hacia Caitlin. Tienes razón. Tenía miedo. Miedo de que descubrieras quién era tu madre antes de que nacieras. Tenía miedo de que te enteraras de los casos en los que defendí
a grandes corporaciones contra gente común, de las viudas que perdieron a sus maridos y perdieron los juicios por mi culpa, de las familias que lo perdieron todo porque las empresas a las que defendí ganaron los casos. Tenía miedo de que vieras en mí a un monstruo. Sacó otros documentos de la carpeta. Pero si quieres saber la verdad, aquí la tienes. Toda la verdad. Tu marido tiene una deuda de $230,000 con un corredor de apuestas clandestino llamado Wade Carmichael. Travis palideció. Caitlin se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué? Dejó los documentos sobre la mesa del juez. Aquí están las pruebas. Aquí está su correspondencia con Wade Carmichael. Aquí están las conversaciones telefónicas en las que promete pagar la deuda tan pronto como reciba el dinero del testamento. Aquí están los extractos bancarios que muestran la secuencia de préstamos con intereses cada vez más altos. Aquí está la grabación de la conversación que Nina escuchó hace 3 días, en la que él dice, la vieja tiene que pagar. El juez Mackenzie tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Frunció el ceño. Señor Daughtry, ¿puede comentar estas acusaciones? Travis guardó silencio. Tenía la cara roja y le temblaban las manos. Luego se levantó de repente. Esto no es lo que usted cree. Entonces, ¿qué es? La voz de Caitlin era suave, pero se notaba la firmeza en ella. He tenido algunos problemas financieros, pero 230,000 no son algunos problemas. Es una catástrofe. Quería arreglarlo todo, empujándome a presentar una demanda contra mi madre, aprovechándote de mi resentimiento. Él guardó silencio. Caitlin lo miró y en sus ojos había algo aterrador. Comprensión de que la habían utilizado, que todo este tiempo ella solo había sido un instrumento para saldar las deudas ajenas. Su señoría, solicito que se adjunte a la causa esta grabación, dijo, acercándose a la mesa. Se trata de una conversación entre el señor Daughtry y Wade Carmichael, grabada por mi hija menor hace 3 días. El juez asintió, pusieron la grabación. La voz de Travis resonó en la sala con claridad, sin interferencias. Escucha, Wade, la deuda ya supera los 230,000. Estoy trabajando en ello. La vieja tiene un montón de dinero, solo es cuestión de tiempo. No quiere devolverlo voluntariamente. Por eso estamos en los tribunales. Holloway dice que hay posibilidades. En cuanto ganemos, lo tendrás todo, cada centavo. Te prometo que en 1 mes, 2 como máximo, tendrás el dinero. La grabación terminó. El silencio en la sala era ensordecedor. Caitlin estaba de pie, temblando por todo el cuerpo. Sus manos se apretaban y se aflojaban. Luego se dio la vuelta bruscamente y casi salió corriendo de la sala. Se volvió hacia el juez, su voz volvió a ser tranquila y profesional. Una hija cambió a su madre por un marido ludópata. Parece que por eso su padre no le dio ni un centavo. Conocía a Travis mejor que ella misma. Sabía que ese dinero no le haría ningún bien. Sabía que lo utilizaría para pagar deudas, para nuevas apuestas, para el pozo sin fondo del juego. Ahora yo también entiendo por qué mi marido hizo el testamento como lo hizo. Quería protegerla, incluso de ella misma, aunque eso significara que ella nos odiaría a él y a mí. Con esto, propongo que terminemos esta farsa y este circo en que se ha convertido la sala del tribunal. El juez Mackenzie dejó los papeles a un lado. Se le notaba el cansancio en la cara. Declaro un receso de 15 minutos. Después del receso daré a conocer mi decisión. Todos se levantaron. Nina corrió hacia mí y me abrazó. Mamá, has estado increíble, como en las películas sobre abogados. ¿Dónde está Caitlin? Ha salido al pasillo. Salimos al pasillo. Caitlin estaba sentada en el suelo junto a la ventana con la cara entre las manos y los hombros temblando por los sollozos. Nina corrió hacia ella primero, se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. Caitlin, todo va a salir bien.
¿Aún no lo has perdido todo? Caitlin no respondió, solo lloraba. En voz alta, casi como una niña, Nina le acariciaba la espalda, le susurraba palabras tranquilizadoras y la abrazaba. Me acerqué. Me quedé unos segundos mirándolas. 2 hijas, una casi una niña de 16 años, pero ya tan madura en su compasión. La otra, una mujer de 30 años, pero ahora parecida a una niña destrozada. Me senté a su lado en el suelo, las frías baldosas bajo mis rodillas, el olor a cera vieja del suelo. Caitlin no levantaba la cabeza. Caitlin, dije en voz baja. Levantó la cara. Tenía los ojos rojos e hinchados y el rímel corrido por las mejillas. Parecía más joven de lo habitual, más vulnerable. Ahora ves lo que renuncié por ti, por mi hija. Esa carrera, ese éxito, ese dinero. Todo eso podría haber sido mío. Todo eso podría haberte acompañado toda tu vida. Pero te elegí a ti. Sé que te duele. Sé que te sientes traicionada por Travis, tu padre y yo. Aunque ya eres una mujer adulta, todavía te recuerdo como mi pequeña hija. Recuerdo cuando te sostuve en mis brazos por primera vez, cuando diste tus primeros pasos, cuando dibujaste ese cuadro en el que yo no aparecía y me di cuenta de que te estaba perdiendo. Caitlin escuchaba sin apartar la mirada. A pesar de todo, sigo queriéndote. Te quería entonces y te quiero ahora, pero no puedo elegir por ti. No puedo obligarte a entender por qué tomé esa decisión. No puedo obligarte a perdonarme por no haberte dicho nunca la verdad. Así que tendrás que decidir por ti misma qué tipo de madre quieres tener. Una abogada despiadada que arruinaba la vida de otras personas en los tribunales por su carrera y por dinero, o una madre que renunció a todo eso por ti. Ambas mujeres soy yo y tú decides cuál de ellas estás dispuesta a aceptar. Caitlin volvió a cubrirse la cara con las manos, lloró aún más fuerte. Nina la abrazó, la apretó contra sí y le acarició el pelo. Todo irá bien, Caitlin, te prometo que todo irá bien. El alguacil pasó por el pasillo. La sesión se reanudará en 2 minutos. Nina ayudó a Caitlin a levantarse. Ella se secó la cara con la manga y trató de recomponerse. Los 3 volvimos juntos a la sala, aunque nos sentamos en mesas diferentes. El juez Mackenzie entró y todos se pusieron de pie. Se sentó y miró a la sala. Su rostro era severo, pero en sus ojos había algo parecido a la compasión. Por favor, siéntense. Tras escuchar todos los testimonios y pruebas, el tribunal dicta la siguiente sentencia. La demanda de Kathleen Daughtry contra Ashley Creswell para invalidar el testamento se desestima en su totalidad. El testamento de Marcus Daughtry, del 15 de febrero de 2024, sigue siendo válido en su totalidad. Las costas del proceso, incluidos los gastos judiciales y los gastos de peritaje, correrán a cargo de la demandante. Se cierra el caso, golpeó el martillo una vez, un sonido claro y definitivo, todo había terminado. Holloway recogió apresuradamente los papeles, tratando de no mirar a nadie a los ojos. Travis se quedó sentado, inmóvil, con la cabeza gacha. Caitlin se levantó lentamente y se dirigió hacia la salida. No miró atrás, ni a Travis ni a mí. Nina me tomó de la mano. «Has ganado, mamá». «Sí, he ganado». La victoria se sentía vacía. El testamento seguía vigente, el caso estaba cerrado, el dinero y la casa seguían siendo míos. Pero, ¿qué había cambiado realmente? Caitlin seguía sintiéndose traicionada. Travis seguía teniendo deudas y ahora también un caso perdido. Y entre madre e hija había ahora un abismo quizás aún más profundo que antes. No quería torturar a mi hija en el tribunal. No quería revelar que su marido era un deudor y un manipulador. Pero ella no me dejó otra opción. Ella vino al tribunal, trajo testigos, quería una batalla y la tuvo. Ahora solo quedaba esperar que fuera suficiente. Que Caitlin entendiera, que por fin entendiera lo que yo había intentado decirle, que el sacrificio que hice hace 25 años fue
real, que el amor por ella fue y sigue siendo real, incluso después de este juicio, incluso después de estas palabras, incluso después de todo, y que nadie quiere más juicios. Nina me tiró de la mano. Mamá, vamos a casa, sí, a la casa vacía donde ya no estaba Marcus, donde Caitlin ya no vendría a cenar, donde solo quedábamos nosotras dos, Nina y yo, pero al menos quedaba Nina, al menos una hija que aún creía. Caitlin solicitó el divorcio una semana después del juicio. Nina me lo contó, había encontrado la información en las redes sociales, donde Caitlin había publicado un breve mensaje. Empiezo una nueva vida sola. Había muchos comentarios debajo de la publicación, la mayoría de apoyo, pero algunos preguntaban qué había pasado. Caitlin no respondió a nadie. Travis desapareció por completo de su perfil. Todas las fotos juntos fueron eliminadas, como si nunca hubiera existido. El proceso de divorcio duró un mes. No tenían bienes comunes, ni hijos, ni nada que los mantuviera juntos. Solo unas firmas en un papel y ya está. Nina dijo que Caitlin parecía aliviada, agotada, pero aliviada. Se enteró de lo de Vivian por casualidad. Se encontró con una vieja conocida, Janice Morgan, en el supermercado. Ella trabajaba en el mismo bufete de abogados que yo hace muchos años. Estábamos en la caja y de repente me preguntó, «Ashley, ¿has oído lo de Vivian?» «No, ¿qué le ha pasado?» «Se ha mudado a California. Parece que ha encontrado trabajo allí. Una startup la ha contratado como asesora jurídica». Fue extraño. Vivian nunca terminó sus estudios de derecho, no se examinó. ¿Cómo podía trabajar como asesora? ¿Estás segura? Janice se encogió de hombros. Es lo que puso en su perfil. Quizás exagera. Ya sabes cómo le gusta adornar las cosas. Sí, lo sabía. Nina volvió al colegio, pero había cambiado. Se había vuelto más seria. Sonreía menos. La profesora de inglés me llamó una semana después del juicio y me dijo que Nina había entregado un ensayo titulado El día más difícil de mi vida. En el ensayo describía la vista judicial, describía cómo su hermana lloraba en el pasillo, cómo su madre se defendía en el tribunal de su propia hija. Es un ensayo muy maduro, dijo la profesora, pero estoy preocupada por Nina, parece cansada. Lo sé, gracias por avisarme. Esa noche nos sentamos juntos en la cocina. Nina hacía los deberes de matemáticas, mordía el lápiz y fruncía el ceño ante las ecuaciones. Nina, ¿estás bien? Ella levantó la cabeza. Sí, ¿por qué lo preguntas? Tu profesora llamó. Dijo que entregaste un ensayo sobre el juicio. Nina dejó el lápiz. Lo siento, no quería que te preocuparas. Solo quiero saber cómo te sientes. Ella se quedó en silencio unos segundos, mirando la mesa. Vi a Caitlin llorando. Te miraba como si fueras una extraña y pensé que eso también podría pasarme a mí, que algún día yo también podría mirarte como si no te conociera. Se me encogió el corazón. Nina, no quiero eso, mamá. No quiero mirarte nunca como te miraba Caitlin. Me levanté y la abracé. Se acurrucó contra mí como una niña pequeña. Aunque ya tenía 16 años, a veces todavía necesitaba esos abrazos. No te convertirás en alguien como Caitlin. Tú eres diferente. ¿Cómo lo sabes? Porque preguntas. Hablas conmigo. Caitlin nunca preguntaba. Nina se apartó y me miró. ¿Y si algún día yo también dejo de preguntar? Entonces vendré yo misma y te recordaré que puedes hacerlo. Ella sonrió, la primera sonrisa verdadera en varias semanas. Caitlin no llamó, no escribió, 3 meses de silencio. A veces veía su perfil en las redes sociales a través de la cuenta de Nina. Caitlin publicaba fotos, el apartamento que alquilaba, el café en la cafetería, los libros que leía. Ni una palabra sobre mí. Ni una palabra sobre el juicio. Nina a veces la mencionaba.
¿Crees que está enfadada? No lo sé. ¿Crees que alguna vez me perdonará? No lo sé, Nina, pero en el fondo esperaba que sí. Esperaba que algún día Kathleen lo entendiera, que mirara el dibujo que había hecho a los 5 años y comprendiera por qué tuve que dejar el trabajo. Por ella lo dejé todo. Un día, 3 meses después del juicio, Nina llegó a casa con una noticia. Caitlin me ha escrito, me ha pedido que quedemos. Mi corazón latía más rápido. ¿Cuándo? Mañana quiere hablar. ¿Sobre qué? Nina se encogió de hombros. No me lo ha dicho. Solo me ha pedido que quedemos. Al día siguiente Nina fue a la cita. Estaba nerviosa, daba vueltas al teléfono en sus manos antes de salir. Si empiezan a hablar mal de ti, te defenderé, dijo ella. No hace falta. Si quiere hablar, déjala hablar. Pero Nina necesita expresarse, déjala. Se marchó. Se pasó 2 horas en casa intentando leer un libro, pero las palabras se le escapaban. Sus pensamientos volvían a Caitlin, a cuando lloraba en el pasillo del tribunal, a cuando me miró mientras el juez leía la carta de Marcus. Nina volvió por la noche. Tenía el rostro pensativo, pero no triste. ¿Cómo ha ido? Se sentó en el sofá. Ha hablado mucho de Travis, del juicio de papá, también de ti. ¿Qué dijo? Dijo que te tenía miedo en el tribunal, que eras tan fría, tan profesional, que nunca te había visto así y se asustó. Era comprensible. En el tribunal tuve que convertirme en la Ashley que era hace 25 años. Dura, calculadora, despiadada. Tuve que utilizar todas esas habilidades que había enterrado en lo más profundo de mi interior. Dijo que quiere hablar contigo. No ahora, pero pronto, cuando esté preparada. De acuerdo, mamá, ¿estás enfadada con ella? No, no estoy enfadada. ¿Y qué sientes? Tuve que pensarlo. ¿Qué sentía? ¿Dolor, decepción, alivio? Esperanza, dije finalmente. Esperanza de que lo entienda. Nina sintió. Lo entenderá. Le daré tiempo. Tiempo. Lo único que podía darle ahora. 2 meses más de silencio. Entonces, una mañana, llamaron a la puerta. Abrió y Caitlin estaba en el porche. Tenía un aspecto diferente. El pelo más corto, vaqueros en lugar de pantalones de vestir, una camiseta sencilla en lugar de una blusa. Parecía más joven, más cansada, pero más tranquila. Hola, dijo. Hola, ¿puedo pasar? Claro. Entró. Miró a su alrededor en la sala de estar como si la viera por primera vez. Aunque había crecido en esa casa, había vivido allí hasta los 22 años. ¿Nina está en casa? En la escuela. Caitlin asintió. ¿Podemos hablar? Sí, vamos a la terraza. Salieron a la terraza. El sol brillaba, los pájaros cantaban, el jardín estaba precioso, las rosas habían florecido, la hierba estaba fresca y verde. A Marcus siempre le había gustado ese jardín. Podía pasar horas sentado allí, simplemente mirando las flores. Se sentaron a la mesa, quería preparar café, pero Caitlin me detuvo. No hace falta, solo sentémonos. Nos sentamos en silencio. Caitlin miraba el jardín. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. He encontrado trabajo, dijo finalmente. Soy contable en una pequeña empresa. El sueldo es modesto, pero me alcanza. Eso está bien. Alquilo un apartamento. Es de una sola habitación, pero me basta. Me alegro. Caitlin me miró. Me separé de Travis. Oficialmente. Hace un mes recibí los papeles. Nina me lo dijo. Intentó llamarme varias veces. No le contesté. No quiero saber nada de él. Asintió con la cabeza en lugar de responder. Volvió a mirar hacia el jardín. He pensado mucho en el juicio, en lo que dijiste, en esa carta de papá. Y tenía miedo de ti entonces, de verte así. Estabas allí tan segura, tan fría. Destruiste el testimonio de Vivian en cuestión de minutos. Presentaste pruebas contra Travis y yo ni siquiera sabía que las habías descubierto.
Lo controlabas todo y me di cuenta de que nunca te había conocido de verdad. No sabía quién eras antes de que yo naciera. No quería que lo supieras. ¿Por qué? Porque temía que vieras en mí a un monstruo, que descubrieras los asuntos que llevaba y me odiaras. Caitlin se quedó en silencio durante unos segundos. No te odio. Nunca te he odiado, ni siquiera durante el juicio. Solo, solo quería que papá me viera, que me apreciara tanto como te apreciaba a ti. Se le encogió el corazón. Te apreciaba, Caitlin, te quería. Solo quería que aprendieras algo importante. ¿Qué? Que el dinero no es lo más importante, que el amor y el respeto no se pueden comprar, que hay que trabajar para ganarse lo que se tiene. Caitlin bajó la cabeza. Nunca he trabajado de verdad. Siempre dependía de papá, luego de Travis. Siempre había alguien que pagaba las facturas, resolvía los problemas y ahora estoy sola y por primera vez en mi vida tengo que hacerlo todo yo sola. ¿Cómo es? Ella me miró. Da miedo, pero es lo correcto. Por primera vez siento que me merezco lo que tengo, porque me lo he ganado yo misma. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Tu padre estaría orgulloso. Caitlin no respondió, pero en sus ojos apareció algo cálido. Se quedaron sentadas en silencio durante unos minutos. Luego Caitlin volvió a hablar sobre la herencia. No hace falta. No, espera. Tengo que decirte algo. Ya no lo quiero. De verdad que no lo quiero. Papá tenía razón. Ya no me lo merezco. No me merezco nada de lo que me ha dejado. Caitlin, quiero ganarme la vida por mí misma, sin el dinero de papá, sin tu dinero, solo con lo mío. La miré durante un largo rato. Había cambiado, realmente había cambiado. Había algo nuevo en sus ojos, quizá determinación o simplemente madurez. Está bien, dijo en voz baja, pero si alguna vez necesitas ayuda, lo sé. Gracias. Se levantó como si fuera a marcharse. Pero entonces dudó, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué no lloraste? Durante el juicio, ni siquiera cuando Vivian dijo esas cosas, ni siquiera cuando te grité, no lloraste. Tuve que pensar en ello, porque si hubiera llorado habría perdido. En un juicio no se puede mostrar debilidad, hay que ser fuerte aunque por dentro te estés desmoronando. ¿Y ahora puedes llorar? Llorar. Yo no quiero seguir siendo así, dijo con sinceridad. No quiero ser esa abogada fría que fui en el juicio. El juicio embriaga. Las causas ganadas embriagan aún más. Pero la victoria sobre ti, sobre mi hija, no nos trajo nada de eso, ni a ti ni a mí. Solo dolor. Así que, sí, puedo llorar. Caitlin me miró durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza. Yo tampoco quiero seguir siendo quien era, quien dependía de los demás, quien culpaba a todos menos a sí misma. Se sentó de nuevo, nos quedamos sentadas en silencio, sin hablar, simplemente sentadas. Entonces se oyeron unos pasos. Nina salió a la terraza. En sus manos llevaba una bandeja con 3 tazas de té. Hola, dijo mirando a Caitlin. No sabía que estabas aquí. He preparado té. Caitlin sonrió. Gracias. Nina puso las tazas sobre la mesa y se sentó entre nosotras. Nos cogió a las dos de la mano. Así está mejor, dijo. Mucho mejor. Las tres nos sentamos en la terraza, cogidas de la mano, mirando al jardín, el jardín que tanto le gustaba a Marcus, el jardín que había cuidado durante años, las rosas que él había plantado, el césped que cortaba cada fin de semana. Le hubiera gustado vernos aquí, juntos. No sé si volveremos a ser una familia de verdad, sin rencores, sin el dolor del pasado. Quizás no. Quizás la brecha entre Caitlin y yo nunca se cierre del todo. Las cicatrices permanecerán. Los recuerdos del juicio permanecerán. Las palabras dichas con ira no se olvidarán. Pero estamos dando
un pequeño y vacilante paso hacia el otro. Es el comienzo, no es el final, ni un final feliz, ni un cuento de hadas. Es solo el comienzo de algo nuevo, algo que habrá que construir día a día, conversación a conversación. La vida no da garantías, no promete que todo irá bien, no promete que las viejas heridas se curarán sin dejar rastro, pero da oportunidades, oportunidades para empezar de nuevo, oportunidades para hacer las cosas de otra manera, oportunidades para intentarlo y nosotros aprovechamos nuestra oportunidad, los tres. El sol brillaba sobre el jardín, los pájaros cantaban y por primera vez en muchos meses se sentía algo parecido a la paz. No era una paz perfecta, no era una paz completa, pero era suficiente para respirar más fácilmente. Nina me apretó la mano. Mamá, dijo en voz baja, todo irá bien, te lo prometo. Quizás tenía razón, quizás todo saldría bien, no de inmediato, no mañana, pero algún día. Por ahora simplemente nos sentábamos juntas tomando té en la terraza, mirando el jardín que tanto le gustaba a Marcus, y eso era suficiente. Caitlin me miró por encima del borde de la taza. Mamá, dijo, era la primera vez en meses que me llamaba así. No tú ni Ashley. Mamá, puedo venir a veces, no muy a menudo, solo a veces. Mi corazón se estremeció. Por supuesto, puedes venir siempre que quieras. Ella asintió. Su sonrisa era insegura pero sincera. Gracias. Y en ese gracias había algo más que simple agradecimiento por el permiso para venir. Nina se levantó. Voy a preparar algo para cenar. Caitlin, ¿te quedas? Caitlin dudó, luego asintió. Sí, sí se puede. Por supuesto que se puede, dijo Nina y se dirigió a la casa. Se quedaron solas, madre e hija, dos mujeres que habían pasado por un juicio, por el dolor, por la traición, dos mujeres que intentaban volver a encontrar el camino la una hacia la otra. Caitlin miró el jardín. A papá le encantaba este jardín. Sí, le encantaba. Recuerdo cómo plantaba rosas. Yo le ayudaba. Creo que tenía 8 años. 9, tenías 9 años. Ella sonrió. Decía que las rosas eran como las personas. Necesitan tiempo para florecer y cuidados, muchos cuidados. Era sabio. Sí, lo era. Nos quedamos sentados en silencio y había algo tranquilizador en ese silencio, algo curativo. Marcus estaría sonriendo ahora mirándonos. Sabría que su plan había funcionado, que el testamento que había redactado no era un castigo, era una lección, y Caitlin por fin estaba empezando a aprenderla.